Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un par de temas. Empiezo comentando pues esta asamblea que hubo en Naciones Unidas, en la UN, con diversos representantes, embajadores, líderes mundiales, presidentes de diversas naciones representadas en Naciones Unidas, donde bueno, se tocaron temas diversos, pero eh, uno de los más destacados y destacables sin duda tiene que ser por lo que implica, por la humanidad que nos cuesta el genocidio en Palestina, que afortunadamente y después de ya un par de años, afortunadamente ya empieza a notarse un consenso en la comunidad internacional en diversos sectores y pues ya es un avance, no es el necesario o el avance suficiente, pero ya al menos hay un avance en el reconocimiento del genocidio en Palestina por parte de diversos líderes eh, de diversas naciones, incluido Lula da Silva, que fue, lo he dicho, de los pioneros en haber llamado por su nombre al genocidio desde hace ya buen rato. Pero bueno, también destacaron discursos pues bastante contundentes como el de Petro, el presidente colombiano, un discurso, pues sí diría hasta cierto punto subversivo, no común en esta falsa diplomacia que suele eh, preponderar en Naciones Unidas, esta hipocresía política que suele darse a menudo hasta de manera discursiva, pues en este caso el propio Petro llevó a cabo un discurso, creo yo, bastante contundente, subversivo, valiente, nombrando cosas como son, sin ser políticamente correcto, ¿no? Aludiendo a la verdad, más allá de la sin razón o de la, insisto, falsa diplomacia o la hipocresía política, eh, sin usar eufemismos, incluso hasta cierto punto un tanto pues estridente. Algunos tomarán provocador el discurso de Petro, pero al final lo que yo digo siempre es que pues para cualquiera es provocador aquel que dice la verdad, ¿no? Porque la verdad en sí misma es provocadora. Eh, y la verdad no a todos les gusta, ¿no? No les gusta escuchar a muchos la verdad, aunque pues así se tiene que plantear la verdad, ¿no? De frente, de cara y con valentía. Se habló mucho del pin que llevaba puesto precisamente Petro, ¿no? Mandando mensajes simbólicos también, mensajes pues de esta también lucha bolivariana. eh, y en esta, no solo en el discurso de las Naciones Unidas, Petro, ya fuera de las Naciones Unidas, ya en la calle, en una especie de protesta, donde incluso se le unió Roger Waters, ¿no? Ahí mientras traía el megáfono, Petro dando el mensaje, ¿no? A favor de eh, Palestina, en contra del genocidio, y convocando, haciendo un llamado también a aumentar el nivel de la ayuda, ¿no? Hacia el nivel militar, convocando a pues a gente, ¿no? Que quisiera participar para emprender una especie de ayuda militar también, lo cual me parecen, insisto, discursos mucho más aterrizados, que más allá de las palabras pues se requieren de acciones contundentes, ¿no? Que debieron de haberse emprendido desde hace mucho tiempo y que desafortunadamente han pasado miles de muertos en Gaza. Y, y siento que es tarde también, ¿no? Es una reacción tardía de muchos líderes y muchas naciones que pues apenas, insisto, es un avance pero no es suficiente, apenas están alcanzando a reconocer el genocidio. Eh, Así como Petro, pues también destaco el discurso de Boric, el presidente chileno, un discurso también bastante sensato y humano, acorde a estos tiempos violentos en que estamos viviendo.
Y bueno, pues del resto la verdad es que no, bueno, no voy a hablar demasiado. Por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, me parece que por ahí le interrumpieron su discurso. No sé si fallas técnicas o fallas adrede. Y bueno, eh, pues ahí están los discursos de estos líderes nacionales. Y sí destaco, digamos, empecé por la parte positiva, destaco la parte más repugnante, que fue ver a pues el hijo de Satanás, ¿no? Llegar a las Naciones Unidas, a Netanyahu, pues totalmente descarado, ¿no? Un sinvergüenza, miserable, asesino, genocida, que no sé cómo tuvo la cara, siquiera, ¿no? El poco valor para presentarse de manera cínica, ¿no? En pues un supuesto recinto que representa la tolerancia, el respeto, la paz y yo sigo sin explicarme muy bien cómo luego terminan funcionando estos temas legales a nivel internacional. En teoría, Netanyahu me parece que ya tiene una orden de arresto por parte de la Comisión de la Corte, perdón, de la Corte Penal Internacional. Y yo lo que no me explico es cómo carajos no es posible, ¿no? Llevar a cabo acciones legales contra un tipo que ha cometido pues crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y que a sus anchas y con la mano en la cintura llega muy tranquilo de conciencia a dar un discurso con ese cinismo repugnante, diabólico diría yo, eh, a hablarnos de su supuesta verdad que ya nadie cree, ¿no? Porque se le han ido cayendo una por una todas las mentiras de la propaganda israelí, de la propaganda sionista. Ya no creemos que pues son el pueblo elegido, ya no creemos que están luchando por su territorio, ya no creemos que condenar lo que es un genocidio, condenar la masacre de miles de niños, pues por hacerlo, por condenar eso, por condenar la bestialidad, por condenar eh, el derramamiento de sangre de miles de inocentes, pues no vamos a tolerar ni aceptar ni caer en la trampa, en esa trampa que tanto tiempo con la que nos quisieron engañar, de llamarnos antisemitas, ¿no? Insisto, por denunciar un genocidio, que nos llamen antisemitas, insisto, por denunciar a los asesinos de niños y de miles de inocentes. Se les están cayendo, insisto, una a una sus mentiras. Esta propaganda israelí sionista ya no está teniendo el mismo efecto que tuvo hace mucho tiempo, pero no conforme a que no se dan cuenta, tal vez en esta disonancia cognitiva, autoengaño, negacionismo en el que viven en su propio mundo paralelo, en su realidad alterna, donde ellos son los héroes, ¿no? Y donde a la vez son las víctimas perpetuas, las únicas víctimas que según la propaganda sionista son las únicas víctimas que existen, las más importantes, de las cuales tenemos que hablar toda la vida, sin siquiera ser capaces de ver exactamente que hoy tenemos enfrente a un pueblo que está muriendo, que está siendo masacrado, que está siendo aniquilado, que está siendo ultrajado, humillado y que los están matando de hambre además. Los están bombardeando y además los están matando de hambre. Es una vergüenza, verdaderamente. Hace poco, eh, pues en algunas investigaciones que se han alcanzado a revelar de los pocos periodistas que van quedando, porque la gran mayoría también han sido asesinados, tratando de documentar el genocidio palestino, se habla de que desafortunadamente incluso algunas asociaciones o fundaciones que se pintan como humanitarias, que se supone que van a apoyar al pueblo palestino, incluidas aquellas que por ejemplo van a darles alimentos a los que están muriendo de hambre, pues se ha confirmado que a veces también estas terminan recibiendo apoyo o financiamiento del Estado de Israel, y la forma de operar pues es sumamente cretina porque terminan convirtiéndose
estos corredores humanitarios o espacios donde se supone que les van a dar pues alimento, ¿no? Y ciertas cuestiones básicas de supervivencia, pues no terminan siendo más que ratoneras, ¿no? Trampas donde pues se les convoca a los palestinos y al final pues son engañados, son entrampados para básicamente terminar de asesinarlos. Es como si les pusieran el anzuelo y este anzuelo lo pusieran en una fachada de acá te damos alimento, cuando insisto no son más que ratoneras, son trampas para que vayan y los terminen de asesinar ahí mismo, ¿no? Entonces, esta bestialidad, ¿no? Que ya no tiene nombre, es una bestialidad ya sin nombre, más allá de lo eh, humano, esto es algo ya diabólico. Pues, insisto, con esta insensatez, hipocresía, con este cinismo enfermizo, casi psiquiátrico de este tipo, que todavía tiene la poca eh, eh, entereza y la tremenda bajeza de presentarse en el recinto de las Naciones Unidas, donde bueno, pues lo mínimo que creo que pues al menos hicieron fue que varios representantes de diversas naciones se levantaron de sus mesas y dejaron pues prácticamente solo a este hijo de Satanás, a Netanyahu, en su discurso. Eh, Creo que era lo menos que se podía hacer. Creo que lo más ideal no solo era eso, sino protestar ahí. Bueno, hasta yo creo que lanzarle algo, un folder, un zapato. Hasta George Bush le llegaron a lanzar un zapato alguna vez. Pues yo creo que a Netanyahu no solo había que lanzarle uno, había que lanzarle una buena docena de zapatos. Pero bueno, insisto, al final no había demasiado tampoco que esperar de un recinto y de una forma de hacer política que pues siempre se ha basado de alguna manera en la ineficacia y también en la hipocresía. ¿Qué tan funcional y eficaz ha terminado siendo las Naciones Unidas en el mundo? Pues realmente muy poco, ¿no? Al final entendamos que las Naciones Unidas siempre han sido pues un instrumento, ¿no? Empleado por el poder de Estados Unidos y de Israel, principalmente por el régimen anglo-sionista, fundada, ¿no? Las Naciones Unidas con esta idea después de la Segunda Guerra Mundial para, se supone, ser una representación de todas las naciones, pero al final esa no fue más que una idea romántica y hasta cierto punto engañosa, mentirosa y perversa, porque al final de cuentas, pues insisto, no fue más que un instrumento empleado por pues los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre donde se encuentra Estados Unidos, Francia, insisto, estas naciones vencedoras que fueron las que terminaron formando parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde prácticamente se tiene todo el control sobre las decisiones. Incluso en este periodo de Gaza se estuvieron vetando muchas sanciones en el tema del propio genocidio. De hecho, se tardaron también en nombrar como tal al genocidio. Y en fin, o sea, en esta farsa donde tienes a un tipo que está acusado por la Corte Penal Internacional, pero muy a sus anchas tiene la capacidad de poder presentarse en las Naciones Unidas, que insisto, lo único que terminan confirmando cuando ves a un asesino en tribuna, a un genocida en tribuna como Netanyahu, lo único que terminas confirmando es que en efecto las Naciones Unidas nunca sirvieron para un carajo. Eso es lo que terminamos confirmando finalmente de las Naciones Unidas. Digo, no es que nos vayamos enterando, insisto, lo vamos confirmando. Es distinto. Confirmando porque ya lo sabíamos, no es que nos sorprenda, no es que digamos, wow, qué sorpresa, ¿no? Que las Naciones Unidas no hagan un carajo, no sirvan para nada y no arreglen un carajo y no hagan un carajo e insisto al punto tan cínico e hipócrita donde terminan recibiendo a un genocida como Netanyahu, ¿no? Entonces, insisto, no es que nos vayamos enterando, es que simple y llanamente lo terminamos confirmando
Y lo terminamos confirmando además de la peor manera, ¿no? Teniendo, insisto, un asesino en casa. Yo no me explico, digo, no soy especialista en temas legales a nivel internacional, pero esto no tiene la más mínima decencia ni dignidad humana, ¿no? Una supuesta organización que se dedica a la paz, al diálogo de las naciones, que tenga de invitado, no sé ni siquiera cómo es que le permitieron la entrada a ese recinto, a un villano diabólico como Netanyahu, pues es algo que simplemente, insisto, termina confirmándonos que las Naciones Unidas nunca nos han servido para un carajo, que siempre han sido una fachada, que siempre han sido un instrumento utilizado para favorecer los intereses hasta hoy y de la peor manera del régimen anglosionista, donde por ahí está Trump hoy y por el otro lado está Netanyahu, dos figuras potencialmente peligrosas en estos tiempos, donde yo ya he explicado un par de veces que cuando los tiranos o los fascistas lo pierden todo, pues es un momento más riesgoso, más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando ya ambos, por ejemplo, en esta comparación, pues se parecen un tanto, porque me lo decía un amigo, Trump está en la cama con Netanyahu y tiene mucha razón. En realidad, al final van más o menos navegando en el mismo barco, porque son figuras políticas que pues realmente ya están muy golpeadas, muy desgastadas, que van perdiendo evidentemente apoyo, tanto interno como externo, ambos perseguidos internamente por la justicia, ambos acusados de diversos crímenes, tanto interna como externamente. Pues muchas veces se habló que el propio Netanyahu había armando prácticamente pues un genocidio con tal de no ser preso, ¿no? O ser juzgado. Y son capaces, insisto, al final los tiranos son capaces. Por ahí hay una frase de que hay hombres tiranos que serían tan tiranos que serían capaces de quemar el mundo con tal de gobernar las cenizas, ¿no? Y es así. Así se comportan los tiranos, por más que algunos, pues que tratamos de ser un tanto más humanos, no los entendamos. Y qué bueno que los que tenemos un poco más de humanidad no entendamos a los tiranos, ni sus intenciones, ni sus planes, porque entonces nos estaríamos pareciendo a los tiranos, a los fascistas, a los que se dedican a odiar, a los que se dedican a, a quemar las cosas, a echarle leña al fuego, echarle gasolina e incendiar el mundo, ¿no? Por ahí hasta el propio Alfred en la película de Batman, ¿no? Dice, hay personas en el mundo que nada más quieren ver el mundo arder. Y es así, así funciona lamentablemente, ¿no? Esta perversidad que existe de algunas figuras que hacen demasiado daño al mundo y todo lo que contiene el mundo, ¿no? Porque no olvidemos que el mundo no nada más hay humanos, hay naturaleza, hay árboles, hay animales, hay... Cuando se habla de Gaza, además de la gente que sufre, pues también están todo lo que hay en Gaza, todo lo que hay en estas ciudades, todo lo que hay en cuestión de animales que desafortunadamente también son borrados de la faz de la tierra, borrados del mapa. Hablando del mapa, este descarado animal, esta bestia, animal creo que es una falta de respeto para los animales, de hecho por eso hablo de bestias, ¿no? Esta bestia descarada de Netanyahu todavía hablaba de, porque esas son las intenciones desde hace ya tiempo. No olvidemos que esto no empezó el 7 de octubre como lo quiere plantear la narrativa sionista, esto empezó desde hace muchas décadas atrás. Esto quiere decir que pues ha pasado la Nakba, ha pasado el apartheid, el desplazamiento, la limpieza étnica y el genocidio, ¿no? Todo esto ha sido un proceso sistemático y permanente desde hace muchas décadas, prácticamente desde la fundación de Israel contra el pueblo palestino. Los tratados de Oslo y entre otras muchas cosas pues no han servido absolutamente nada porque hoy tenemos un genocidio y, y de a poco han ido desafortunadamente concretando su objetivo al grado en que yo ya hablo que el genocidio vamos tarde, ¿no? Si tratamos de evitar el genocidio, bueno, pues ya vamos tarde porque el genocidio en realidad ya pasó. Sigue pasando, pero vamos, en términos generales ya pasó. El genocidio desafortunadamente está en pasado y lo tenemos que conjugar casi ya en pasado porque ellos ya están prácticamente en las últimas etapas de su cometido
y de su perverso objetivo, que es, insisto, pues prácticamente borrar a los palestinos, ¿no? En este sentido siempre he dicho que pues la humanidad cuando se mire el espejo ya sea hoy o en algunos años adelante, pues tendremos pues que vernos al espejo con bastante vergüenza como humanidad. Nos tendrá que dar vergüenza vernos al espejo como humanidad, porque nunca debimos haber permitido el genocidio, ¿no? Porque debimos siquiera haber hablado del genocidio más temprano, y muchas personas ni siquiera eso pudieron hacer, ¿no? Al grado que hoy todavía tienes algún par de fanáticos que todavía siguen pensando que la narrativa israelí sionista es la correcta, y todavía los tienes discutiendo si es genocidio o no es genocidio. Ese nivel de estupidez e insensatez está llegando el ser humano, ¿no? De tenerse que enfrascar en etiquetar algo, como yo ya he dado el ejemplo varias veces. Es como si en la época del holocausto judío nos hubiésemos puesto a debatir, oye, ¿ustedes piensan que es holocausto o no es holocausto? Es innecesario totalmente. Mientras estén muriendo miles de personas, bueno, el término será lo de menos. Le podrás llamar genocidio, le podrás llamar asesinato de miles, le podrás llamar masacre, llámale como quieras. Al final no puedes estar defendiendo lo inhumano, por más que te obsesiones en tratar de etiquetarlo. ¿Qué más da? ¿Qué más da si muere uno, si mueren 10, si mueren 1000? No deberían de morir, y menos en este sentido cuando entiendes en verdad las intenciones de esta supremacía, del sionismo, de este pensamiento supremacista sionista, pues es totalmente repugnante, ¿no? Y es algo que, insisto, como humanidad nos deberá dar vergüenza cuando nos miremos al espejo, porque Gaza es un espejo, porque lo que le pasó al pueblo palestino es un espejo para toda la humanidad. Y es, insisto, una vergüenza lo que nos debe de dar como humanidad vernos en ese espejo, de haber permitido que los hermanos y hermanas palestinos sufrieran y fueran prácticamente exterminados durante todo este tiempo. En este sentido, todavía no es que termine desafortunadamente la pesadilla contra el pueblo palestino, sino que dentro de esto que yo a veces le llamo una especie de solución final, así como la solución final que había en la época de la Segunda Guerra Mundial contra la comunidad judía, insisto, la ironía histórica de que ahora las víctimas se conviertan en victimarios, ahora son ellos los que quieren borrar a los palestinos, aplicándole prácticamente las mismas cosas. Digamos que las formas son distintas, pero el fondo es el mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera están replicando, ¿no? Casi como de manual, en lo que les hicieron a ellos ahora contra los palestinos. Entonces, pues yo veo que están prácticamente cometiendo una especie de solución final contra el pueblo palestino. Y pues esta solución final, digamos que ya va pues en esas últimas etapas. Insisto que vamos tarde si es que queremos realmente, si queríamos evitar el genocidio, pues ese genocidio, insisto, ya lleva más de la mitad, ¿no? Entonces, el punto es que siempre el plan pues no solo se quedó en Gaza, era prácticamente desde Gaza hasta Rafah, hasta propio Egipto, ya se estaba sintiendo amenazado por la bestialidad del Estado de Israel. De hecho, la región en general se ha expresado en contra. Toda la región se ha expresado en cuanto a que consideran una gran cantidad de las naciones circundantes a Estado de Israel como una amenaza, lo cual pues creo es irónico, porque si el Estado de Israel se hace la víctima pero termina confirmando que es una amenaza, pues entonces, perdón, pero ya se les cae el cuento y la mentira, como venía diciendo, y entonces el argumento le está dando razones al argumento de pensar que el Estado de Israel es una amenaza. Pues unos piensan para la región, yo pienso que incluso es una amenaza para la humanidad, ¿no? Que exista este tipo de políticas, insisto, extremistas, supremacistas, sionistas. Ahora, el tema de la solución final y su plan no nada más se quedaba de Gaza hasta Rafah, sino que pues se quiere ahora ir a Cisjordania, todo esta área donde está el West Bank y toda esta zona,
Para quien todavía tenga duda, ¿no?, de los planes que, pues, lleva implementando el Estado de Israel desde prácticamente su fundación a lo largo de las décadas, pues, basta que vea un mapa y cómo la población cada vez la ha ido, pues, eh, entre haciendo esta limpieza étnica, pero a la vez desplazando y a la vez exterminando, ¿no? O sea, al pueblo palestino se le ha ido orillando, orillando, orillando cada vez más justo hacia, pues, las franjas, las orillas, y ya que están en las orillas los terminan matando tal cual como si estuvieran en un matadero, ¿no? O sea, es una cosa de verdad diseñada e implementada por las bestias más diabólicas de la tierra. Y mira que yo ni siquiera soy religioso para usar esos términos, pero ya no nos alcanzan los términos para describir la bestialidad. Entonces, bueno, esto fue, digamos, ah, mi análisis general sobre, creo yo, lo más destacado de pues, esta asamblea de Naciones Unidas. Insisto, destaco por una parte los discursos valientes, honestos y pertinentes para estos tiempos violentos, y por otra parte también repudio por completo que en este foro, en este recinto, en esta organización, en las Naciones Unidas en Nueva York, pues todavía se le dé voz y voto y espacio y un foro y un micrófono a alguien que no es más que un asesino, vulgar, siniestro, un genocida, ampliamente conocido por el mundo y repudiado por completo, que debería de estar tras la cárcel, y que yo no me explico cómo es que en todo ese proceso y su trayecto, desde donde vino hasta donde llega en las Naciones Unidas, no lo pudieron esposar. Y yo entiendo totalmente que arrestando a Netanyahu no se acaba el problema, porque este problema es de ideología, es la ideología supremacista sionista. Entonces tú quitas a un hombre despiadado, a esta bestia despiadada, y el problema sigue porque la ideología supremacista sionista persiste en muchos otros de, de ese sector, de ese grupo de fanáticos, y que son iguales o peores bestias que el propio Benjamín Netanyahu. Así que sí sorprende, sobre todo el nivel de farsa que por momentos sigue siendo las Naciones Unidas. Por una parte dando estos discursos muy bonitos de paz y amor y esta retórica de un mundo feliz y armonioso, y por otra parte teniendo un tipo que defiende todavía su verdad, fanática y sesgada en su propio mundo, desde su propia visión total y absolutamente criminal, y que no es capaz ninguna autoridad, ni las Naciones Unidas, ni ninguna otra, de ponerle un alto a este tipo que por momentos parece que puede hacer lo que se le antoja y que tiene un poder ilimitado en un mundo que, no olvidemos, no es solo Gaza quien está oprimido por el sionismo. El sionismo oprime a todo el mundo, nos oprime a todos. Hoy ellos son las principales víctimas de este genocidio. El día de mañana podría ser cualquier otra nación y cualquier otro pueblo. Así que sí, son una amenaza. Y mientras no se combata con contundencia, por eso el discurso de Petro parece ser más aterrizado a la realidad, pues lo demás van a ser palabras bonitas al aire que se esfuman y nada más. Discursos bonitos, discursos de Miss Universo, pero que de nada sirven en la práctica y en la realidad. Se requieren acciones contundentes y los gobiernos parecen todavía tibios y de reacción lenta para realmente poner un freno, insisto, a un tipo que no le pudieron poner ni siquiera unas esposas teniéndolo enfrente, ¿no? Así que bueno, esto es preocupante en realidad para el resto del mundo y de la humanidad, porque simplemente nos refleja, eh, pues realmente en manos de quienes estamos. Esto no es sorpresa tampoco para nadie, lo digo cada que puedo, pues
no es sorpresa que nos gobiernen los psicópatas, pero hoy los psicópatas son más psicópatas que nunca y más tiranos que nunca y más fascistas que nunca y más violentos que nunca y más descarados que nunca y más sinvergüenzas que nunca y más bélicos que nunca, y esto sin duda representa una amenaza para toda la humanidad. Así que tendremos que estar pendientes, y no solo pendientes, sino activos, ¿no? No sumisos, no pasmados, no inmutados de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque insisto, todo aquel que hoy se quiera vender como el apolítico, pues no diría más que está resignado, hincado, sumiso a que el mundo de hoy, que cree que no va a pasar nada, pues el día de mañana este mundo esté en llamas, y puede que en este mundo, puede que lo terminen de sufrir tus propios hijos, si es que los tiene. Así que la pasividad, la apatía, el conformismo de hoy será la condena de la sociedad del día de mañana. No son tiempos para decir a mí no me interesa la política, porque ¿qué crees? La política, te interese o no te interese, te está afectando, te afecta a diario. Así que a la política y a los políticos y las decisiones políticas del mundo, de tu nación, de tus pueblos, se seguirán tomando más allá de tu interés o no. Y lo único que tienes que estar claro es que si no resistes, si no te informas, si no participas, básicamente puede, puede, insisto, que las consecuencias, tanto tú como tus hijos, las terminen pagando. Cuando empieces a ver que se está incendiando todo a tu alrededor, recuerda cuando decías que a ti la política no te interesa. Bueno, entonces te acuerdas.